Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Londres, agosto de 2017. El Estadio Olímpico estaba lleno esa noche húmeda, con banderas de decenas de países ondeando en las gradas y gritos mezclados en varias lenguas. Ana Sofía Ramírez, de apenas 21 años, llevaba en su pecho la esperanza de México. No era solo una carrera de 200 metros, sino el momento en que finalmente se enfrentaría a algunas de las mujeres más rápidas del mundo. Desde la infancia había soñado con ese instante, el disparo de salida, el corazón acelerado, el mundo entero siguiendo cada paso, pero nada podría prepararla para lo que vendría después de la línea de meta. Más que perder la carrera, Ana Sofía sería golpeada por algo que cortaba más profundo que cualquier derrota deportiva. La crueldad explícita y pública de una rival que transformaría esa noche en una herida abierta en su vida y en la memoria de muchos mexicanos. Sarah Thompson, británica, favorita de la afición local, no se conformó con ganar. Al cruzar la línea primero, con la confianza de quien ya era conocida por su temperamento arrogante, se giró hacia Ana Sofía y soltó un comentario que resonó en el estadio. ¿Esas latinas creen que pueden correr como europeas civilizadas? El shock fue inmediato. Parte del público se rió, parte se quedó en silencio avergonzado, pero la humillación se propagó rápido, ganando fuerza en las redes sociales en cuestión de minutos. Ana Sofía, aún jadeando, sintió el peso de 1200. Esa frase aplastarle el pecho. No era solo sobre ella, era sobre su color, su origen, su bandera. Mientras Thompson recibía aplausos y posaba para fotos, Ana Sofía intentaba contener las lágrimas, sabiendo que no había perdido solo una carrera, sino también la dignidad ante el mundo. Esa noche, regresó al hotel con la sensación de cargar con una derrota que parecía imposible de superar. En los días siguientes al episodio, la prensa británica trató las palabras de Thompson como una broma malinterpretada, mientras que parte de la prensa mexicana reaccionaba con indignación. Los programas de televisión repetían el momento en cámara lenta y los comentaristas deportivos discutían no solo la derrota de Ana Sofía, sino también el simbolismo de la ofensa. Para muchos mexicanos, aquello fue más que un ataque a una atleta. Fue un golpe al orgullo nacional. Ana Sofía, por su parte, se aisló. En la habitación del hotel, apagaba las notificaciones de los mensajes que no paraban de llegar. Amigos, familiares, incluso desconocidos intentaban apoyarla, pero ella no podía responder. Todo parecía sin sentido. Cada repetición de la escena era como un recordatorio de su impotencia. No había perdido solo la carrera, había perdido la oportunidad de mostrarle al mundo quién era realmente. Cuando regresó a México, semanas después, Ana Sofía fue recibida con aplausos en algunos lugares, pero dentro de ella solo había vergüenza. En los aeropuertos, la gente la reconocía, le decía palabras de aliento, pero las miradas que ella interpretaba como lástima la herían aún más. En las entrevistas, intentaba mantener la compostura, respondiendo que aprendería de la experiencia, pero la verdad era que se sentía rota, dormía poco, entrenaba sin motivación, y cada vez que veía la bandera británica en alguna competición, el recuerdo de ese momento la hacía estremecer. Lo peor no era la derrota, sino el eco de la voz de Thompson repitiendo esa frase en su mente. Parecía que nada podría borrar esa marca. En silencio, Ana Sofía comenzó a pensar si todavía valía la pena seguir corriendo. El mes siguiente a la competición fue uno de los más sombríos en la vida de Ana Sofía. Cada mañana parecía empezar con un peso insoportable en el pecho. Intentaba entrenar, pero el cuerpo no respondía. La mente estaba en otro lugar. Recordaba no solo la derrota, sino la forma en que fue ridiculizada ante el mundo. En las redes sociales, mientras miles la defendían, otros tantos usaban el episodio para atacarla,
reforzando estereotipos racistas. Era como si la ofensa de Thompson hubiera autorizado una ola de comentarios crueles. Ana Sofía comenzó a evitar entrevistas, rechazó invitaciones a programas deportivos y se refugió en el silencio. Incluso sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse sin saber cómo lidiar con su dolor. La joven que antes transmitía energía y confianza, ahora parecía apagada, viviendo cada día como si solo estuviera cumpliendo una obligación. Fue en ese período que surgió de forma inesperada el nombre que cambiaría su trayectoria: Dr. Heinrich Müller, un científico alemán excéntrico, conocido por métodos poco convencionales de preparación física. Se puso en contacto con Ana Sofía a través de un entrenador mexicano que creía en su potencial. Müller no era del medio tradicional del atletismo, pero tenía experiencia en biomecánica y programas de entrenamiento de alto impacto. En la primera conversación fue directo. Le dijo que su dolor podría ser convertido en combustible, pero solo si estaba dispuesta a someterse a una disciplina casi insoportable. Ana Sofía, dudando, escuchó esas palabras con desconfianza, pero algo en su firmeza despertó una chispa dentro de ella. Por primera vez en semanas, vislumbró la posibilidad de transformar la humillación en algo diferente a la derrota. Ana Sofía viajó a Múnich para encontrarse con Müller personalmente. Su laboratorio improvisado parecía más un galpón lleno de aparatos extraños que un centro deportivo. Había sensores pegados a cables, cintas de correr adaptadas e incluso tanques de inmersión con temperaturas extremas. Müller explicó que no creía en límites convencionales. El cuerpo humano podía ir más allá si era entrenado para resistir el máximo malestar. En los primeros días, Ana Sofía pensó en rendirse. Corría hasta perder el aliento. Se veía obligada a revisar cada detalle de su postura con filmaciones en cámara lenta y se enfrentaba a ejercicios que parecían casi una tortura. Pero poco a poco comenzó a sentir algo diferente. El dolor físico era intenso, pero el sentimiento de impotencia que la consumía en Londres parecía disminuir en cada sesión. Por primera vez sentía que estaba construyendo algo nuevo, piedra por piedra. La rutina que Müller impuso no dejaba espacio para distracciones. Ana Sofía entrenaba 3 veces al día, en bloques que combinaban velocidad, resistencia y fortalecimiento mental. La hacía repetir pruebas simuladas en condiciones adversas. Lluvia artificial, música alta para simular el ruido de la afición, e incluso comentarios provocativos grabados en altavoces para poner a prueba su concentración. Al principio, estos estímulos la desestabilizaban. Lloraba de rabia cuando fallaba, sentía vergüenza de sí misma. Pero Müller insistía: necesitas transformar el recuerdo en combustible. No corras para borrar Londres, corre para vengarte de él. Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente. En cada entrenamiento, Ana Sofía sentía que la versión frágil que salió del estadio en 2017 estaba quedando atrás. El cuerpo aún no era el más rápido, pero la mente comenzaba a volverse inquebrantable. Con el paso de las semanas, la transformación física de Ana Sofía se hizo evidente. El cuerpo más fuerte, la zancada más firme, los músculos definidos de una manera casi nueva. Pero lo que más impresionaba a Müller no era la forma física, sino la determinación que surgía en sus ojos. Cada caída, cada fallo en un entrenamiento era seguido por un regreso aún más intenso. Él decía que pocas atletas tenían ese hambre, no de medallas, sino de demostrarse algo a sí mismas. Ana Sofía ya no hablaba de rendirse. Guardaba silencio durante los entrenamientos, pero su respiración pesada revelaba una especie de furia contenida. Era como si estuviera escribiendo una respuesta, no con palabras, sino en cada movimiento que hacía dentro de ese galpón transformado en campo de batalla. Sin embargo, el dolor emocional aún aparecía en los momentos de soledad. Por la noche, cuando regresaba al simple alojamiento que Müller había arreglado para ella, el recuerdo de Londres surgía como un fantasma. Revivía la escena de la rivalidad, el comentario de Thompson, las risas en el
el estadio. A veces se despertaba sudando, con el corazón acelerado, como si estuviera de nuevo en esa pista, pero en lugar de huir del recuerdo, comenzó a usarlo como un disparador. Escribió en un cuaderno la frase que la británica había dicho y lo dejó al lado de 1900. La cama. Cada mañana, al despertar, leía aquello e iba a entrenar. Ya no era solo una humillación, era el combustible que alimentaba cada paso. Ana Sofía entendía que, si conseguía transformar ese dolor en fuerza, tendría en sus manos el arma que nadie podría quitarle. 2 meses después de iniciar el entrenamiento con Müller, Ana Sofía participó en su primera competición regional en Alemania. No era un evento de gran envergadura, pero servía como una prueba real. La ansiedad regresó con fuerza. Cuando entró en el estadio, oyendo al público, aunque fuera pequeño, durante la prueba sintió el corazón acelerarse más por el miedo a fallar que por el esfuerzo físico. Aún así, venció. El tiempo registrado no era excepcional para los estándares mundiales, pero fue suficiente para mostrar que estaba en el camino correcto. Al cruzar la línea de meta, no levantó los brazos ni sonrió. Solo respiró hondo y pensó, todavía no es suficiente. Müller la felicitó con un seco apretón de manos, pero en 1900 sus ojos había aprobación. Por primera vez desde Londres, Ana Sofía experimentaba una victoria que no parecía vacía. Las noticias de esta victoria comenzaron a circular discretamente en México, reavivando una llama de esperanza en algunos aficionados que aún seguían su carrera. Amigos cercanos, que la veían solo por los noticiarios, se sorprendieron con su reaparición. Para Ana Sofía, sin embargo, la repercusión todavía no importaba. Lo que interesaba era el próximo entrenamiento, la próxima carrera, el próximo desafío. Ya no se preocupaba por dar entrevistas o explicar su ausencia. Prefería el anonimato, porque sabía que estaba construyendo algo que aún necesitaba madurar. En las conversaciones con Müller, admitía que todavía sentía rabia hacia Thompson, y el entrenador, en lugar de suavizar ese sentimiento, lo reforzaba. No lo borres, úsalo. Cada día, la humillación en Londres dejaba de ser una herida abierta y se transformaba en cicatriz. Todavía dolía, pero ya tenía otro significado. Era el recuerdo que la impulsaba. A lo largo del tercer mes de entrenamientos, Müller intensificó las pruebas psicológicas. Él creía que la mente era la clave para transformar a una buena atleta en una campeona inquebrantable. Creaba situaciones de presión extrema. Ponía videos de carreras pasadas en pantallas gigantes durante los entrenamientos, repitiendo la escena de Londres para medir su reacción. Al principio, Ana Sofía se ponía tensa, pero poco a poco comenzó a encarar las imágenes de forma diferente. Ya no desviaba la mirada, ya no sentía el mismo nudo en el estómago. En lugar de encogerse, pasaba a acelerar en las repeticiones. Müller sonreía discretamente, satisfecho al ver que su alumna estaba transformando el trauma en un arma. Cada entrenamiento se volvía una lucha no solo contra el reloj, sino contra las sombras que la perseguían desde esa noche en el Estadio Olímpico. En México, mientras tanto, el recuerdo de la humillación de 2017 aún circulaba entre aficionados y periodistas. Siempre que el tema surgía, había quienes preguntaban, ¿qué habrá pasado con Ana Sofía Ramírez? Pocos sabían de sus entrenamientos secretos en Alemania. La propia atleta evitaba el contacto con los medios, y Müller reforzaba el silencio. Él decía que cada palabra dicha antes de tiempo era energía desperdiciada. Ana Sofía estaba de acuerdo. Aprendió a valorar el secreto como si estuviera guardando un arma que solo debería ser mostrada en el momento adecuado. Ese distanciamiento del público la ayudaba a enfocarse, pero también creaba una presión invisible. Sabía que, cuando regresara a los reflectores, no podría simplemente competir. Tendría que demostrar, de manera incontestable, que ya no era la misma joven humillada en Londres. En el cuarto mes, Ana Sofía comenzó a sentir cambios físicos y mentales que la sorprendían. Su velocidad en las arrancadas aumentó, pero lo que más notaba era el control sobre sus emociones. Antes, cualquier comentario o
recuerdo de Londres podía desestabilizarla. Ahora lograba transformar esa memoria en foco absoluto. Müller, siempre atento, observaba cada detalle. No solo estás corriendo más rápido, le decía, estás corriendo con un propósito. Y era verdad, cada entrenamiento se convertía en una batalla silenciosa. Ana Sofía competía consigo misma, intentando superar no solo los límites del cuerpo, sino la sombra que Thompson había dejado en su mente. Por primera vez sentía que podría enfrentarse a la británica de nuevo, no con miedo, sino con confianza. La rabia inicial comenzaba a transformarse en pura y concentrada determinación. Mientras tanto, la situación que involucraba a Thompson y otras atletas mexicanas comenzó a llamar la atención. Investigadores y periodistas descubrieron pequeños sabotajes, desde interferencias en equipos hasta comentarios despectivos dirigidos a competidoras latinas. Ana Sofía se enteró de esto a través de mensajes discretos enviados por compañeras de equipo, y la indignación se mezcló con su furia personal. No se trataba solo de una rivalidad deportiva, era un patrón de prejuicio que necesitaba ser confrontado. La joven sabía que su carrera final no sería solo sobre vencer a Thompson, sino sobre representar a todas las atletas que fueron subestimadas o humilladas. Esta comprensión añadió una nueva capa a su motivación. No bastaba con correr rápido, necesitaba correr con justicia, con la conciencia de que cada paso podría convertirse en un símbolo para quienes la observaban. A principios del 5º mes, Carlos Padilla entró en escena. Empresario mexicano influyente, se indignó con los nuevos comentarios racistas de Thompson en una entrevista internacional. Ofreció patrocinio integral para que Ana Sofía pudiera participar en un evento de prestigio en Londres, garantizando todas las condiciones para su preparación y viaje. Cuando Ana Sofía recibió la noticia, sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Por primera vez en meses, se dio cuenta de que no necesitaría solo confiar en Müller y en sus entrenamientos extremos, sino que tendría apoyo logístico y moral para enfrentar el escenario donde su humillación se había concretado. A pesar de la ayuda, la joven sabía que la carrera no sería solo técnica, sería emocional. Necesitaba equilibrar la furia, el miedo y la concentración para que todo lo que había construido en los últimos meses se tradujera en pura performance. La preparación para el viaje comenzó de inmediato. Ana Sofía intensificó los entrenamientos de velocidad máxima, añadiendo simulaciones de salidas en pistas mojadas, con viento y ruidos de multitud. Müller se enfocaba en los detalles que, según él, marcaban la diferencia entre ganar y ser derrotada. El posicionamiento de los brazos, la respiración durante la aceleración, la fuerza de reacción en los tacos de salida. Ana Sofía absorbía cada instrucción, repitiendo mentalmente cada movimiento hasta que se volviera automático. Ella sabía que, al llegar a Londres, no habría espacio para la vacilación. Cada entrenamiento ahora estaba calculado para transformar su cuerpo en una máquina precisa, pero, sobre todo, su corazón y su mente estaban siendo calibrados para no sucumbir a la presión. Por primera vez, sentía que la combinación entre disciplina extrema y foco emocional podría llevarla a la victoria que había soñado desde 2017. Cuando finalmente embarcó para Londres, Ana Sofía sintió una mezcla de ansiedad y determinación que jamás había experimentado. Antes, durante el vuelo, repasó mentalmente cada entrenamiento, cada instrucción de Müller, cada pequeña corrección que había hecho en los últimos meses. Sabía que esa carrera no sería solo sobre velocidad, sino sobre controlar emociones y transformar el dolor en resultado. Al desembarcar, fue recibida discretamente por representantes de Carlos Padilla, quienes le aseguraron transporte y alojamiento lejos del ajetreo de la prensa.
Todo fue planeado para que ella pudiera mantener el foco absoluto, sin distracciones externas. Por primera vez, sintió que estaba entrando en un territorio de igualdad. No sería sorprendida por provocaciones inesperadas, sino que estaría preparada para enfrentar cada detalle de la pista y de la afición. En los días previos a la carrera, Ana Sofía pasó por la última etapa de su preparación mental. Müller creó simulaciones del evento, con videos de Thompson y comentarios agresivos sonando en altavoces mientras ella entrenaba. Al principio, cada palabra provocaba un nudo en el pecho, pero poco a poco, la rabia se transformó en concentración. Ana Sofía comenzó a visualizar la línea de meta, imaginando cada paso que daría, cada movimiento del cuerpo en perfecta armonía con su mente. Sabía que vencer a Thompson significaría más que ganar una medalla. Sería justicia personal. Sería mostrar a todas las atletas latinas que el talento y el coraje no se miden por el origen o el color. Cada respiración, cada arrancada, era ahora una preparación silenciosa para el momento que había definido los últimos 2 años de su vida. El día de la carrera, el estadio estaba lleno, la atmósfera cargada de expectación. Ana Sofía entró a los vestuarios en silencio, sin oír gritos ni aplausos, concentrándose solo en su respiración. Cada músculo parecía consciente de lo que tenía que hacer. Müller la acompañaba, ajustando pequeños detalles, la posición de los pies, el ángulo de los brazos, el foco visual hacia adelante. La británica Sarah Thompson, conocida por su sonrisa arrogante, ya estaba calentando en la pista, aparentemente confiada. Para Ana Sofía, el desafío era mayor que la competición física. Era la carrera contra la humillación que la perseguía desde 2017. La tensión era palpable, pero al mismo tiempo sintió una claridad inédita. Sabía que todos los meses de entrenamiento, todo el dolor y la rabia acumulados, ahora podrían transformarse en pura velocidad y control. Al sonar los disparos de salida, Ana Sofía saltó de los tacos con una precisión casi mecánica. El recuerdo de Londres surgió instantáneamente, pero esta vez no como un fantasma, sino como un combustible concentrado. Cada zancada era firme, cada respiración rítmica y la sensación de tener el control absoluto de su cuerpo era inédita. Delante de ella, Thompson corría con naturalidad, pero no parecía preparada para el nivel de intensidad y foco que la mexicana había desarrollado. El público apenas podía seguir la velocidad de Ana Sofía. Era como si cada paso estuviera calculado, medido, destinado a un único propósito, y en ese instante no había miedo, solo pura determinación. La promesa silenciosa de que la humillación de años atrás no tendría la última palabra. La mitad de la carrera se acercaba y Ana Sofía comenzó a sentir la resistencia física manifestarse, los músculos quemándose, los pulmones exigiendo más oxígeno. Pero cada dolor era solo un recordatorio de todo lo que había logrado en los últimos meses. Recordaba las noches sin dormir, los entrenamientos extenuantes, el aislamiento y la rabia que la impulsaban. Thompson intentaba acelerar, pero no tenía idea de lo que Ana Sofía llevaba dentro de sí. Cada zancada de la mexicana era más que técnica, era una protesta silenciosa contra la injusticia, una declaración de que la verdadera fuerza venía de superar el pasado y no de humillar a los demás. El público, ahora atento, sentía la tensión. Esa carrera estaba lejos de ser común, y quien la estuviera viendo podía percibir que algo histórico estaba a punto de suceder. Cuando Ana Sofía entró en la recta final, cada fibra de su cuerpo gritaba de cansancio, pero la mente permanecía cristalina. Vio a Thompson delante por un instante y sintió la rabia mezclada con la claridad. No se trataría solo de vencer, se trataría de mostrar su evolución, su resistencia, su dignidad recuperada.
vida. Una a una, superó a corredoras que parecían infranqueables momentos antes, cada movimiento milimétricamente calculado. Los gritos de la afición aumentaron, pero ella bloqueó todo, concentrándose solo en la línea de meta. Al cruzarla, sintió el shock de la realización. No solo había vencido, sino que también había establecido un nuevo récord. La sonrisa que brotó en su rostro no era de arrogancia, sino de alivio, justicia y la confirmación de que cada lágrima derramada en los últimos 2 años había valido la pena. El silencio que siguió al final de la carrera fue breve, rápidamente reemplazado por aplausos ensordecedores. Ana Sofía, aún jadeando, miró a Thompson, que ahora parecía sorprendida, casi desconcertada. No había burla ni provocación, solo la constatación de que la mexicana había logrado algo extraordinario. Entre los espectadores, muchos mexicanos lloraban de emoción. Esa victoria no era solo personal, era colectiva. Representaba la superación de humillaciones, prejuicios y años de luchas silenciosas. Ana Sofía sintió cada mirada de reconocimiento como si pesara en su alma, recordándole que, finalmente, podía transformar el dolor en legado. Cada entrenamiento extenuante, cada lágrima y cada noche sin dormir ahora se justificaban en ese instante de gloria silenciosa y cargada de significado. En los momentos siguientes, las entrevistas y transmisiones cubrieron la victoria, pero Ana Sofía mantuvo una postura tranquila y firme. No hubo palabras de venganza, solo gratitud y reconocimiento a aquellos que la apoyaron en los últimos años. Müller, discretamente a su lado, solo sonrió, satisfecho con el resultado de una preparación que iba mucho más allá de la técnica. Era la fuerza de la resiliencia transformada en performance. Cuando le preguntaron sobre Thompson, respondió con neutralidad. No había necesidad de discusiones ni provocaciones. La victoria ya hablaba por sí misma. En su interior, Ana Sofía sabía que había cambiado de forma irreversible, no solo como atleta, sino como persona capaz de transformar el dolor en determinación y la humillación en logro, inspirando a cualquiera que alguna vez hubiera sido subestimado o injusticiado. Al regresar al hotel después de la ceremonia de premiación, Ana Sofía finalmente sintió que el peso de la tensión disminuía. Sola en su habitación, miró la medalla de oro en sus manos y se permitió sentir orgullo. No era solo un trofeo, era la prueba de que el dolor, la humillación y la perseverancia podían ser transformados en algo positivo. Cada cicatriz emocional, cada noche difícil, cada entrenamiento con Müller parecía adquirir sentido en ese momento. Por primera vez en meses, respiró profundamente y sintió una ligereza que antes parecía imposible. La victoria no borraba el pasado, pero demostraba que ya no tenía por qué definir quién era ella. En los días siguientes, Ana Sofía recibió mensajes de apoyo de jóvenes atletas de toda América Latina. Muchas de ellas compartían historias de prejuicio, subestimación y desafíos similares a los que ella enfrentó. Leer esos mensajes le trajo una emoción inesperada. Ya no se trataba solo de ella, sino de representar algo más grande. Entendió que su viaje podría inspirar a otras mujeres a persistir, incluso cuando el mundo parecía decir que no eran capaces. La carrera en Londres se había transformado en un símbolo de resistencia y posibilidad. Y, mientras observaba los mensajes que llegaban, sintió que la verdadera recompensa no estaba en la medalla, sino en la capacidad de motivar y abrir caminos para las próximas generaciones. A lo largo de la semana siguiente, Ana Sofía participó en entrevistas y eventos oficiales, pero de manera controlada. Cada palabra era pensada, pero nunca ensayada. Se dio cuenta de que podía hablar sobre su experiencia sin sentirse vulnerable, pero también sin necesidad de atacar a nadie. Compartía detalles de su entrenamiento, de la disciplina con Müller y de la importancia de la resiliencia emocional. Era un equilibrio delicado, mostrar fuerza sin arrogancia, reconocer el dolor sin victimizarse. En cada conversación se sentía más segura de sí
misma, entendiendo que su historia podía servir como un ejemplo real de superación, no solo de victoria deportiva. Más que medallas, su mensaje era sobre no permitir que nadie definiera su valor. En una de las sesiones de medios, le preguntaron a Ana Sofía cómo había lidiado con la humillación de Thompson y el prejuicio enfrentado. Respiró hondo y respondió de forma directa, sin rodeos, que el dolor sirvió como combustible, pero que no había necesidad de guardar rencor. No era una lección de moral, era un relato sincero de su experiencia. Muchas personas escucharon y se identificaron, entendiendo que superar un trauma no significa olvidar o minimizar la injusticia, sino aprender a transformar la energía negativa en fuerza. Para Ana Sofía, cada palabra dicha era una reafirmación silenciosa. Ella había pasado por todo aquello, crecido con la experiencia y estaba lista para inspirar sin fingimientos ni exageraciones. Durante los días siguientes, Ana Sofía también se dedicó a entrenamientos ligeros para no perder la forma y mantener el cuerpo activo. A pesar de la victoria, Müller seguía atento, ajustando detalles mínimos de su postura y resistencia, mostrando que la excelencia exigía atención constante. Cada sesión era rápida, precisa y enfocada. Ana Sofía ya no entrenaba para demostrarse algo solo a sí misma. Ahora entrenaba para mantener el estándar que había conquistado. Sentía que el respeto, la disciplina y la confianza que había cultivado eran tan importantes como la velocidad en sí misma. Esta rutina ligera, pero estratégica, la ayudaba a consolidar mentalmente la sensación de control que llevaba desde el inicio del mes, fortaleciendo tanto el cuerpo como la mente. Mientras tanto, las noticias sobre la victoria se propagaron rápidamente por México y América Latina. La historia de Ana Sofía no era solo sobre vencer a Thompson, era sobre justicia simbólica, sobre demostrar que el talento y el esfuerzo no tienen color ni origen. Jóvenes atletas comenzaron a verla como un ejemplo, buscando inspiración en su trayectoria de superación. En redes sociales y foros, los comentarios de apoyo crecían diariamente, mientras Ana Sofía se mantenía con discreción, evitando exponerse excesivamente. Ella sabía que el verdadero mensaje no estaba en los titulares o en las redes, sino en la capacidad de cada individuo que siguiera su historia para sentirse motivado a enfrentar sus propios desafíos con coraje y determinación. Ana Sofía comenzó a percibir cambios internos profundos. Antes, cualquier crítica o recuerdo de Londres provocaba ansiedad inmediata. Ahora sentía solo una atención concentrada, casi meditativa. Cada entrenamiento, cada carrera, cada detalle de su postura y respiración reforzaba la sensación de dominio sobre su cuerpo y mente. Ya no era solo la velocista que buscaba venganza, era una atleta que entendía la importancia del equilibrio entre fuerza física y resiliencia emocional. Esa madurez inesperada surgió no de palabras, sino de meses de esfuerzo silencioso y disciplina extrema. Cada paso fuera de Londres ahora llevaba no solo velocidad, sino la conciencia de que estaba moldeando su propio legado. Además de la preparación física, Ana Sofía comenzó a pensar en el impacto de su victoria sobre otras mujeres en el deporte. Al observar entrevistas de compañeras de equipo y jóvenes atletas, se dio cuenta de que su trayectoria podía ser una referencia real de perseverancia, más que cualquier trofeo. El orgullo que sentía no era solo personal, era colectivo. Cada mensaje recibido de alguien inspirado por su historia le recordaba que la superación va más allá del rendimiento técnico. La experiencia en Londres, que inicialmente parecía un punto final de vergüenza, ahora se convertía en la raíz de un movimiento silencioso. Mostrar que el dolor y la injusticia pueden transformarse en fuerza, aprendizaje y ejemplo. Ana Sofía dedicó los días siguientes a reforzar todos los detalles técnicos que Müller había enfatizado.
cada paso, cada movimiento del brazo, cada respiración durante la arrancada fue repetido hasta volverse automático. Müller la hacía correr en condiciones adversas, simulando viento, lluvia e incluso ruidos de afición, para que nada la sorprendiera. Ella comenzó a percibir que el verdadero control no era solo físico, sino emocional. Mantener la calma mientras el cuerpo gritaba pidiendo el máximo esfuerzo era un desafío aún mayor. En cada entrenamiento su confianza aumentaba, pero también su paciencia y percepción de que la victoria final no sería solo una cuestión de velocidad, sino de consistencia, estrategia y resistencia mental. La furia que la impulsaba al principio ahora era refinada, concentrada en cada gesto, transformando el dolor del pasado en un combustible poderoso que la guiaría de forma segura hasta el día decisivo en Londres. Al acercarse el día de la competición en Londres, Ana Sofía pasó a dedicar parte de su tiempo a la visualización mental de toda la carrera. Repetía cada detalle, desde la salida hasta la línea de meta, imaginando cada movimiento de Thompson y sus propias respuestas. Müller supervisaba, corrigiendo pequeños ajustes, reforzando la disciplina y manteniendo el foco absoluto. Ana Sofía sabía que no podría dejar ningún espacio para distracciones, porque cada segundo contaría. Durante estos ejercicios, se dio cuenta de que la rabia y el dolor de la humillación inicial habían sido transformados en concentración pura, algo que nunca había experimentado antes. La joven estaba lista no solo para correr, sino para competir con el corazón, la mente y el cuerpo alineados, llevando consigo no solo su propia historia, sino la representación de todas las mujeres que, como ella, enfrentaron prejuicio y subestimación en sus carreras. En los días finales antes de la carrera, Ana Sofía pasó por entrenamientos ligeros de mantenimiento, pero la intensidad mental continuaba alta. Cada detalle, cada repetición, cada técnica que Müller le había enseñado fue revisada, corregida y mejorada. Ella se concentraba en su ritmo, en la cadencia perfecta de las zancadas, en el equilibrio entre fuerza y resistencia. Por la noche, repasaba mentalmente la trayectoria de cada rival, imaginando respuestas estratégicas y cómo lidiar con cualquier imprevisto. El cuerpo estaba preparado, pero la mente necesitaba estar igualmente afilada. Esta fase no era solo sobre el físico, era sobre internalizar control emocional, confianza y percepción de cada movimiento. Ana Sofía sentía que, en cada entrenamiento y visualización, la carrera en Londres dejaba de ser un desafío externo y se transformaba en una prueba interna de fuerza, paciencia y foco absoluto. Cada respiración, cada paso simulado, la acercaba al día decisivo sin espacio para dudas. El día anterior a la carrera, Ana Sofía hizo una última sesión de entrenamientos cortos y precisos. No había prisa, no había exageraciones. Cada movimiento tenía un propósito definido. Müller enfatizaba la importancia de la economía de energía y de la concentración total, y ella asimilaba cada palabra. La joven sabía que Londres sería la prueba final, no solo contra Thompson o las adversarias, sino contra todos los fantasmas que cargaba desde 2017. Durante la noche, antes de dormir, escribió en el cuaderno la palabra que la guiaba: control. Era un recordatorio de que cada lágrima, cada humillación y cada entrenamiento extremo habían sido transformados en disciplina y fuerza. Por primera vez, sintió que no solo podía correr para vencer, sino que podía hacerlo con plena conciencia, orgullo y la certeza de que su esfuerzo estaba finalmente a punto de ser recompensado. En la mañana de la carrera, Ana Sofía se despertó temprano, aún sintiendo una mezcla de tensión y determinación. Cada músculo estaba atento, cada pensamiento enfocado. Antes de salir para el estadio, repasó mentalmente cada detalle: la salida, la respiración, el ritmo, la superación de las adversarias, la línea de meta. Müller la acompañaba en silencio, ofreciendo correcciones mínimas y palabras cortas de aliento. El trayecto hasta el estadio lo hizo en silencio, con Ana Sofía absorbiendo cada estímulo a su alrededor, concentrada solo en sí misma.
La experiencia de 2 años de humillación, entrenamiento extremo y disciplina ahora convergía en un único momento. Ella sabía que Londres sería el escenario de la prueba definitiva, no solo de su velocidad, sino de su capacidad para transformar el dolor, la injusticia y el miedo en fuerza pura e imbatible. Al entrar en el estadio, el ruido de la afición parecía distante, casi irrelevante. Ana Sofía se concentró en los tacos de salida, sintiendo el suelo bajo sus pies, el peso de su cuerpo equilibrado y listo para la explosión. Thompson ya estaba calentando, derrochando confianza y arrogancia, pero la mexicana no se dejó distraer. Cada entrenamiento con Müller, cada simulación, cada noche de visualización y cada lágrima derramada se concentraba en ese instante. Al escuchar el disparo de salida, disparó con precisión y fuerza, cada zancada calculada, cada respiración rítmica, cada músculo funcionando en perfecta armonía con la mente. La carrera no era solo contra las adversarias, era contra el pasado, contra la humillación, contra la duda. Cada metro recorrido era una declaración silenciosa de resiliencia, de coraje y de justicia finalmente alcanzada. La mitad de la carrera llegó y Ana Sofía sintió la resistencia física, pero su mente permaneció firme. Cada zancada era consciente, cada respiración controlada, cada movimiento ejecutado con una precisión que solo meses de disciplina extrema podían proporcionar. Thompson aún estaba delante, pero por primera vez parecía sentir la presión de alguien realmente preparado. Ana Sofía no pensaba en venganza, sino en completar el ciclo que había comenzado en 2017, transformar el dolor y la humillación en algo constructivo. Cada metro recorrido reforzaba su confianza y la sensación de que estaba en control absoluto de sí misma. Los gritos de la afición resonaban al fondo, pero ella los filtraba, enfocada solo en la trayectoria que trazaba, sabiendo que cada esfuerzo anterior culminaba en ese momento decisivo, donde la velocidad, la técnica y la fuerza emocional debían unirse perfectamente. Cuando entró en la recta final, Ana Sofía sintió una explosión de energía que parecía venir de adentro, alimentada por años de entrenamiento y por el deseo de demostrar su fuerza. Thompson intentaba resistir, pero la mexicana aceleraba con precisión y consistencia. Cada zancada la acercaba a la línea de meta y con ello a la victoria que simbolizaba justicia y superación. Ana Sofía vio la meta acercarse y se dio cuenta de que no solo estaba en juego el récord personal, sino la confirmación de que cada lágrima, cada insulto y cada noche de agotamiento habían valido la pena. Al cruzar la línea, sintió una mezcla intensa de alivio, orgullo y reconocimiento. Finalmente, Londres ya no era el lugar de la humillación, sino el escenario de su consagración y del triunfo de la fuerza de voluntad sobre la adversidad. El público explotó en aplausos, y Ana Sofía, aún jadeando, respiraba hondo mientras absorbía la magnitud del momento. No hubo celebraciones exageradas, solo una intensa sensación de justicia y realización. Thompson, sorprendida, no conseguía disimular el impacto de la derrota. La arrogancia que llevaba se disolvía ante la determinación implacable de la mexicana. Cada paso recorrido en los últimos meses había llevado a esto, cada lágrima derramada y cada entrenamiento extremo culminando en la línea de meta. Ana Sofía sabía que esa victoria era más grande que una medalla, era un símbolo de resiliencia, disciplina y coraje, capaz de inspirar no solo a su generación, sino a todas las mujeres que enfrentan prejuicios o desvalorización en cualquier campo de actuación. Después de la carrera, Ana Sofía recibió la medalla y posó para fotos, manteniendo serenidad y dignidad. No había necesidad de provocar a Thompson o de jactarse. La victoria hablaba por sí sola. Müller permaneció discretamente a su lado, satisfecho, consciente de que el trabajo de 2 años había transformado al atleta en alguien capaz de controlar el cuerpo y la mente con una precisión excepcional. Ana Sofía, a su vez, absorbía el impacto de la realización. Sentía que el dolor
dolor del pasado se había transformado en combustible y que cada sacrificio, cada noche de entrenamiento, cada desafío emocional había contribuido a hacer posible ese momento. Por primera vez, Londres no simbolizaba humillación, sino triunfo y justicia alcanzada a través de la disciplina, el esfuerzo y el coraje inquebrantable. En los días siguientes a la carrera, Ana Sofía fue abordada por jóvenes atletas de todo México y América Latina. Querían escuchar su historia, entender cómo había transformado la humillación en fuerza y cómo había mantenido la disciplina y el foco durante años de entrenamiento intenso. Cada conversación reforzaba en ella la sensación de que su experiencia no se limitaba a la pista. Era un ejemplo vivo de superación real y tangible. No había exageración ni dramatización. Cada relato compartido venía de vivencias auténticas, llenas de esfuerzo, disciplina y dolor genuino. Ana Sofía se dio cuenta de que su trayectoria podría servir de guía e inspiración, mostrando que el dolor puede ser convertido en determinación y que las injusticias no tienen por qué definir el futuro de alguien. Esta comprensión trajo un nuevo propósito a su carrera. Incluso después de la consagración, Ana Sofía continuó sus entrenamientos con Müller, manteniendo la disciplina que la había transformado. Ya no se trataba de venganza, sino de perfeccionamiento continuo y de construcción de un legado. Cada sesión estaba pensada para mejorar la técnica, la resistencia y el control emocional. Ella sabía que el reconocimiento y las medallas eran una consecuencia, no el objetivo final. La verdadera victoria estaba en la capacidad de superarse a sí misma diariamente, de no permitir que los errores o humillaciones pasadas moldearan su presente. Ana Sofía ahora comprendía que la fuerza adquirida durante esos meses de preparación era permanente, un recurso que llevaría consigo toda la vida, sirviendo tanto para desafíos deportivos como personales, y como ejemplo para cualquier persona que enfrentara obstáculos similares. En los meses siguientes, Ana Sofía comenzó a reflexionar sobre el impacto de la victoria en Londres más allá del deporte. Recibía mensajes de niñas y jóvenes que relataban cómo su historia las motivaba a persistir en situaciones de prejuicio o discriminación. Comprendió que su papel iba mucho más allá de ser una atleta de élite. Su experiencia se había convertido en un símbolo de resistencia y empoderamiento. Cada testimonio le recordaba cuánto su persistencia podría generar cambios reales en la vida de otras personas. Esta conciencia le trajo una satisfacción diferente. No era solo sobre ganar carreras, sino sobre mostrar que la superación es posible y que las injusticias no tienen por qué determinar destinos. Ana Sofía también comenzó a trabajar discretamente con jóvenes atletas mexicanas, compartiendo entrenamientos, técnicas de concentración y estrategias para lidiar con la presión y las adversidades. No se trataba de crear campeonas instantáneas, sino de proporcionar herramientas reales para que cada chica pudiera fortalecerse física y emocionalmente. Su experiencia en Londres, los meses de entrenamiento intenso con Müller y el proceso de transformación personal pasaron a ser enseñanzas prácticas y aplicables. Se dio cuenta de que este intercambio de conocimientos no solo consolidaba su legado, sino que también la ayudaba a internalizar y comprender aún más profundamente todo lo que había logrado, transformando su propia victoria en un ciclo continuo de aprendizaje, apoyo e inspiración para futuras generaciones. Con el tiempo, Ana Sofía se dio cuenta de que la victoria en Londres había alterado su percepción sobre los desafíos y los límites. Ya no corría solo por resultados o reconocimiento, corría para poner a prueba su propia disciplina, control emocional y capacidad de resiliencia. Cada entrenamiento le recordaba que nada se logra sin un esfuerzo intenso y un foco absoluto. Las humillaciones del pasado, que antes la aplastaban, ahora servían como referencia de superación. Ella entendía que la fuerza que llevaba no era solo física, sino construida a partir de experiencias duras, disciplina extrema y la decisión consciente de transformar el dolor en motivación.
Esta comprensión silenciosa se convirtió en la base de su rutina diaria, mostrando que la verdadera victoria va más allá de medallas, récords o elogios públicos. Está en la capacidad de enfrentar las adversidades y crecer con ellas. Además de la preparación física y técnica, Ana Sofía comenzó a valorar el control emocional como una herramienta esencial. Cada respiración, cada visualización y cada momento de silencio antes de los entrenamientos eran ahora ejercicios de concentración y fortalecimiento interno. Se dio cuenta de que vencerse a sí misma era tan importante como ganar cualquier carrera. Su experiencia con Thompson y los obstáculos que enfrentó le enseñaron que la fuerza real implica un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Ana Sofía comenzó a compartir estos principios con otras atletas, mostrando que la disciplina, la paciencia y el foco pueden transformar desafíos aparentemente imposibles en logros reales. Al hacerlo, no solo consolidaba su propia trayectoria, sino que también contribuía a crear un ambiente de apoyo, inspiración y crecimiento para otras mujeres en el deporte. A medida que la repercusión de la victoria de Ana Sofía se extendía, ella comenzó a percibir que su historia tenía impacto más allá del deporte. Entrevistas, mensajes y encuentros con jóvenes atletas reforzaban que su trayectoria era un ejemplo de superación, disciplina y resistencia emocional. Ella pasó a entender que su responsabilidad iba más allá de competir. Podía inspirar a otras mujeres a no dejarse intimidar por los prejuicios, las injusticias o las humillaciones. Cada relato recibido le recordaba cuánto su persistencia podría generar cambios reales en la vida de otras personas. Esta conciencia le trajo un sentido profundo a su carrera y a sus esfuerzos. No se trataba solo de vencer en una pista, sino de usar su propia experiencia para enseñar, motivar y abrir caminos para quienes enfrentaban desafíos similares, mostrando que la determinación y la disciplina son herramientas poderosas contra cualquier adversidad. Incluso con la victoria consolidada, Ana Sofía no perdió la disciplina que la transformó. Continuaba los entrenamientos diarios, revisando detalles técnicos, respiratorios y de postura, manteniendo el foco y la consistencia que la llevaron a la cima. Müller seguía presente, corrigiendo matices, pero también elogiando los progresos logrados. Ana Sofía ahora comprendía que el esfuerzo continuo no era un castigo, sino una inversión en sí misma y en el legado que quería construir. Cada sesión de entrenamiento era una reafirmación de que la fuerza adquirida al enfrentar humillaciones y desafíos no se pierde, se transforma en competencia, confianza e inspiración. Así, se preparaba para cualquier futuro desafío, manteniendo la mente y el cuerpo alineados, consolidando la certeza de que su trayectoria, marcada por la superación, ahora podía servir como ejemplo real para cualquier persona. Con el paso del tiempo, Ana Sofía también comenzó a reflexionar sobre su relación con Thompson. Ya no había espacio para la rabia o el resentimiento. Ella entendía que el verdadero poder venía de superar el pasado y no de aferrarse a él. Cada entrenamiento, cada carrera, cada victoria se convertía en una prueba de que podía destacar sin recurrir a la venganza o al resentimiento. Esa madurez le permitió ver el episodio de 2017 como un punto de partida para su evolución y no como un obstáculo permanente. El respeto propio y la disciplina construida en los meses de preparación se convirtieron en sus pilares, mostrando que la superación real es silenciosa, intensa y sostenida por el compromiso consigo misma y no por la necesidad de demostrar algo a los demás. Paralelamente, Ana Sofía comenzó a estructurar proyectos para apoyar a jóvenes atletas en México, compartiendo su experiencia y ofreciendo orientación práctica sobre disciplina, concentración
concentración y resiliencia emocional. Ella comprendió que la victoria en Londres no era solo de ella, sino de todas las mujeres que enfrentan prejuicio y subestimación. Al crear esta red de apoyo, reforzaba su propio viaje y ayudaba a otras atletas a reconocer su valor y potencial. Cada entrenamiento, cada orientación y cada conversación se transformaban en un legado tangible, la prueba de que el dolor, la disciplina y la superación pueden transformarse en fuerza, inspiración y oportunidades reales, consolidando a Ana Sofía no solo como campeona, sino como referencia de coraje y determinación para toda una generación. En los meses siguientes, Ana Sofía comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos internacionales, no solo como atleta, sino como oradora y mentora. Cada participación reforzaba la percepción de que su trayectoria no era solo sobre velocidad, sino sobre resiliencia, disciplina y la capacidad de transformar la adversidad en fuerza. Ella compartía detalles de entrenamientos, desafíos mentales y la importancia de mantener el equilibrio emocional ante las presiones externas. Cada historia contada era recibida con atención y reconocimiento, mostrando que su experiencia tenía un impacto real y duradero. Ana Sofía se dio cuenta de que la influencia de su victoria se extendía mucho más allá de la pista y que podría, de forma concreta, inspirar y capacitar a otras personas a enfrentar sus propias batallas con determinación y coraje. Incluso con todo el reconocimiento, Ana Sofía mantuvo la rutina de disciplina y entrenamientos diarios. Cada carrera, cada ejercicio y cada ajuste técnico eran encarados como una oportunidad de perfeccionamiento continuo. Müller permanecía a su lado, garantizando que cada detalle fuera constantemente evaluado y mejorado. La sensación de control sobre el cuerpo y la mente que había logrado en Londres ahora se consolidaba como un hábito permanente. Ana Sofía comprendió que la victoria no terminaba en la línea de meta. Continuaba en cada entrenamiento, en cada decisión y en cada momento en que se dedicaba a evolucionar. El aprendizaje de transformar el dolor y la humillación en fuerza se convirtió en parte de quien ella era, moldeando no solo su carrera, sino toda su vida. Ana Sofía comenzó a percibir que su victoria en Londres había dejado marcas profundas, pero constructivas, en su personalidad. Cada desafío, cada entrenamiento extenuante y cada momento de duda habían contribuido a una fuerza silenciosa y resiliente. Sabía que la humillación de Thompson y los obstáculos enfrentados no podían ser borrados, pero ahora llevaba cada cicatriz como un recuerdo de superación y crecimiento. Esta conciencia le permitía actuar con confianza, equilibrio y empatía, reconociendo que la verdadera victoria no es solo física, sino emocional y mental. Ana Sofía sentía que su camino se había convertido en una referencia de determinación, mostrando que la adversidad, cuando se enfrenta con disciplina y coraje, se transforma en un aprendizaje duradero e inspiración para otros. Con el legado de su victoria consolidado, Ana Sofía dedicaba parte de su tiempo a alentar a otras jóvenes atletas a creer en su potencial, incluso ante los prejuicios o humillaciones. Cada conversación, cada entrenamiento orientado, cada consejo transmitido era una forma de multiplicar la fuerza que había conquistado. Ella comprendió que el impacto real de su historia no se limitaba a medallas o récords, sino a la capacidad de inspirar y capacitar a otras personas. La disciplina, la resistencia y el coraje que desarrolló se convirtieron en herramientas que podía compartir, creando un ciclo de superación continuo. Ana Sofía transformó su dolor en aprendizaje, su humillación en fuerza y su victoria en un ejemplo tangible de que la determinación y el coraje pueden moldear el futuro de manera profunda y duradera. En los momentos de
Reflexión, Ana Sofía se daba cuenta de que todo el sufrimiento, el entrenamiento y el esfuerzo de los últimos años no eran solo etapas para una victoria deportiva, sino lecciones sobre resiliencia, paciencia y autoconfianza. Cada recuerdo de la humillación sufrida por Thompson se transformaba en combustible silencioso, recordándole el camino recorrido y la fuerza adquirida. Ella entendía que su triunfo no necesitaba de aplausos ni reconocimiento externo para tener valor. Era algo que llevaría consigo para siempre, una marca permanente de crecimiento personal y determinación inquebrantable. La victoria en Londres consolidó su identidad como atleta y ser humano, alguien capaz de transformar el dolor en motivación y la injusticia en disciplina, mostrando que enfrentar desafíos intensos es también la manera más directa de aprender la propia fuerza. Ana Sofía continuaba su vida con la certeza de que el pasado, por más doloroso que hubiera sido, había servido como base para un futuro sólido. La humillación sufrida y la trayectoria de superación la transformaron en una referencia, no solo por el talento, sino por el coraje, la disciplina y la empatía que ahora guiaban cada una de sus acciones. Cada entrenamiento, cada consejo dado a jóvenes atletas y cada futura carrera llevaban el recuerdo de ese mes memorable, consolidando una narrativa de superación real y tangible. Londres dejó de ser el símbolo de la vergüenza para convertirse en el escenario de su fuerza y aprendizaje. Ana Sofía sabía que la verdadera victoria era esa, llevar consigo la experiencia transformadora, convirtiéndola en un ejemplo de resiliencia e inspiración para todas las personas que necesiten transformar el dolor en determinación.